Buenos días con todos y con todas. Soy Mafi Villalba desde Ecuador. Vamos a aprender algo hoy absolutamente importante, cuáles son las consecuencias del pecado. Y les acababa de decir a las personas que están de manera presencial en la congregación que es un tema que no nos interesa profundizar, ni siquiera escuchar, peor escudriñar. Pero el pecado es algo que te aleja de la presencia de Dios. Si tú quieres tener comunión con Dios, si tú quieres tener la gracia y el favor de Dios, es indispensable alejarte del pecado. Hoy vamos a aprender con la palabra del Señor cómo hacerlo y qué dice su palabra respecto del pecado. En Génesis 3, 23, 24 estamos hablando en Génesis cuando ya Adán y Eva pecaron, cuando ya desobedecieron al Señor, cuando hicieron lo que no tenían que hacer. ¿Cuál fue la consecuencia de su desobediencia? Ellos fueron expulsados de la presencia de Dios y esa expulsión generó un corte completamente definitivo con la presencia y la santidad y la cobertura del Señor bajo ellos. En Génesis 3, 23 al 24 dice: y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado, porque antes de eso les había dado todo lo necesario, les había dado comida, les había dado absolutamente todo, y les dijo una sola cosa: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces dice después que los expulsó, pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Los puso un cerco para que ellos no puedan volver a entrar. ¿Se imaginan lo que significa que tú tenías? Ellos hablaban con Dios, ellos tenían absolutamente todo y se dieron el lujo de perder esa presencia, ese poder conversar con Dios, ese poder estar con Él todos los días, la comunión, por un acto de desobediencia. Y el Señor pone una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, para que no puedan volver a entrar. Los expulsa de su presencia. Y esto es algo grave, porque el pecado y la desobediencia lo que hace es que Dios te expulse de su presencia. Ora conmigo. Señor, yo el día de hoy no te pido una actitud religiosa de estarme golpeando el pecho o repitiendo oraciones repetitivas como hacen los gentiles. Pero lo que sí te pido es que me des convicción a través del Espíritu Santo de justicia, pecado y juicio. Que me dejes ver cuáles son los pecados que todavía tengo, todos los pecados ocultos que solamente tú y yo sabemos. En el nombre de Jesús, dame ese discernimiento espiritual para poder dejar de pecar por amor, por obediencia. En el nombre de Jesucristo te pido que me des la revelación para poder ver lo que no estoy viendo, que me duela cuando peque, porque yo lo que quiero es tener mayor comunión y mayor intimidad contigo. En el nombre de Jesús. Isaías 59, 1, 2. La mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Porque hay personas que el Señor les escucha más que otras. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo eres tú para todos aquellos que somos padres y madres? Si tenemos un hijo obediente, si tenemos un hijo responsable, si tenemos un hijo que le prestas el auto y te entrega con gasolina, te entrega limpio, no te entrega chocado y te entrega a tiempo, ¿le vuelves a prestar el auto? Sí. ¿Qué pasa si tienes uno que te entrega chocado, sin gasolina, fundido el motor? ¿Le vuelves a prestar? No. ¿Le prestas atención? No. Exactamente ocurre con Dios. ¿Qué es lo que hace que la presencia de Dios se aleje y cause separación entre
tú y Dios tus pecados, tus transgresiones, tus iniquidades. El pecado es una cuestión que cometes una sola vez, cometes pecados. Las transgresiones es la repetición del mismo pecado. Y las iniquidades es la repetición de las transgresiones. Son cosas que ya las tienes metida en el alma, que están enquistadas y que muchas veces se traducen, se llevan de generación en generación. ¿Han visto que existen familias todos adúlteros? Crecieron, vieron ese patrón, sí conocieron, aprendieron, sí en lo natural, pero en lo espiritual llevan un patrón, una contaminación espiritual. Muchas personas que son tendientes a la mentira, al orgullo, al ego y tantos pecados que tenemos que están dentro de nuestra condición carnal. Por eso es que el apóstol Pablo nos manda a matar la carne día a día para dejar de pecar. Pero mira lo que dice, la palabra del Señor dice que ni la mano del Señor se ha cortado para salvarnos, ni su oído se ha endurecido para escucharnos. Pero son nuestras iniquidades las que causan la separación entre nosotros y Dios. Y los pecados que tenemos han hecho esconder su rostro para escucharnos. ¿Quieres que te escuche Dios? ¿Quieres que Dios escuche tus oraciones? Necesitas un corazón que busque santidad. Necesitas un corazón obediente a su palabra. No a los versículos solamente que te bendicen, que te prosperan, que te dan bendiciones. A los versículos que te enseñan a dejar de pecar, a esos, con más razón todavía, porque son los que te van a instruir. Si tú quieres tener la gracia y el favor del Señor, es necesario dejar de pecar. Ora conmigo. Padre, tú conoces la condición de mi corazón. Tú conoces si mi corazón perdona. Tú conoces si mi corazón bendice. Tú conoces si sigo juzgando o no. Tú conoces cuántas veces transgredo tu ley eterna. En el nombre de Jesús te pido que a través del poder del Espíritu Santo me ayudes a dejar de pecar. Te pido que con el poder de la fuerza del Espíritu Santo apartes de mí todos los pecados, todas las transgresiones y todas las iniquidades que tengo enquistadas en mi ser como consecuencia de mis pecados y el pecado de mis generaciones anteriores. Hoy en el nombre de Jesús te pido perdón por todos los pecados que estoy teniendo y te pido perdón a nombre de todas mis generaciones, inclusive hasta Adán y Eva, para que cortes con el poder de tu sangre santa y limpies todas las iniquidades que estoy teniendo. Y por eso, Señor, tú has apartado tu rostro para escucharme. En el nombre de Jesús, acércame a ti con todo el corazón. Romanos 6, 15 al 16. Hoy nos vamos a detener un poquito en Romanos. Romanos siempre les digo que es el pilar fundamental del cristianismo. Toda la carta de los Romanos escrita por el apóstol Pablo, en Romanos habla sobre el pecado, cómo vivir guiados por el Espíritu y cómo matar la carne. Un cristiano que no se dedica a matar la carne no puede ser guiado por el Espíritu. Por eso, ¿dónde es la parte donde pecas? Ahora vamos a aprender dónde está. Romanos 6, 15, 16. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Cuando no tenemos al Espíritu Santo, nuestra naturaleza carnal quiere pecar. Como venimos de esta condición heredada de Adán y Eva que se alejaron de la vida de Dios, nosotros tenemos eso en nuestra parte espiritual y es solamente a través de Jesucristo y su muerte redentora que podemos ser justificados ante el Padre.
Eso es uno de los efectos de la cruz. Él cargó con todo el pecado del mundo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos reconcilia con el Padre. Sin embargo, de eso, nuestra condición carnal sigue queriendo pecar. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, porque en el Nuevo Testamento ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo les está diciendo, entonces, ¿pecaremos porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, de ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sean esclavos del pecado para muerte, porque el pecado genera muerte espiritual en la Biblia, o esclavos de obediencia para justicia. ¿Qué tipo de esclavitudes estás teniendo? La palabra del Señor dice, hay un versículo que habla que somos esclavos de Cristo, y es un capítulo entero, y es la única esclavitud que te da libertad. Mientras más esclavo eres de Cristo, más libertad tienes en tu vida espiritual. Es absolutamente contradictorio, pero es así. Mientras más esclavitud, mientras más sujeción a Dios, mientras más sujeción a Jesucristo, al Espíritu Santo, a su palabra, a sus preceptos, más libertad vas a tener. Mientras más esclavitud en la carne, más esclavitud al pecado vas a tener. Por ejemplo, hombres y mujeres tienen adicción a la prostitución, a la pornografía. ¿Estás dando rienda suelta a la carne o al espíritu? ¿Qué estás alimentando ahí? La carne. ¿Qué tienes que hacer? Matar la carne. Matar la carne, no solamente en oración. Porque, Señor, quítame la pornografía, quítame la lujuria, está bien. Pero necesitas tú hacer un trabajo de desconectarte de todas las redes, de apartarte de todos esos amigos y de buscar otro tipo de gente. ¿Sí ves? El Espíritu Santo te da la obediencia, te da la fortaleza, te da el poder, te da el favor y la gracia, pero eres tú quien tiene que matar la carne. ¿A qué tipo de amo vas a seguir obedeciendo? ¿Al mundo, al príncipe de la potestad de este mundo que es Satanás, o al Señor que es el príncipe de paz? ¿A cuál? Tú no puedes seguir a dos amos. ¿Cómo dejas de pecar? Decidiendo ser esclavo de Cristo. Porque la palabra dice aquí, ¿no saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de ese alguien a quien obedecen? ¿A quién quieren obedecer? A Satanás con todas sus pasiones, con todos sus deseos y todo lo que tiene en el mundo, o a Cristo con todo lo que tiene para nosotros. ¿Quién va a ser tu amo? Decide hoy en el nombre de Jesús ser esclavo y esclava de Jesucristo. Ora conmigo. Señor, no tenía idea que si yo decido ser esclava tuya y esclavo tuyo voy a tener libertad. No sabía, Señor, que yo soy esclavo del amo al que obedezco. Y todavía hay muchas cosas en mi carne que me llevan a pecar. Todavía tengo ira, todavía juzgo, todavía me enojo, tengo amargura, me cuesta perdonar. Todavía injurio, difamo, calumnio. Todavía me río de todas las cosas que te ofenden. Todavía participo de las cosas del mundo. Todavía peco constantemente, Señor. Todavía tengo religiosidad dentro de mí. En el nombre de Jesús, hoy decido clavar toda esa condición carnal en la cruz de Cristo. Y te ruego que a través de tu santidad y con el poder de tu sangre santa, me lleves a vivir a una vida digna del llamamiento que he recibido como hijo de Dios y como hija de Dios. Ayúdame a vivir en santidad, a buscar santidad y dejar de pecar en el nombre de Jesús. Escúchate con toda la conciencia cómo hablas. Ten conciencia del tipo de películas que estás viendo. Ten conciencia del tipo de música que estás escuchando.
Ten conciencia del tipo de personas con las que te estás juntando, del tipo de conversaciones, de los lugares que estás frecuentando. Mientras más esclavo de Cristo seas y esclava de Cristo seas, más libertad vas a tener. Y vas a tener tal nivel de libertad que esa libertad te da sabiduría. Es una libertad que te llena de amor. Es una libertad que te lleva a buscar santidad. Y cuando estás buscando santidad, el tipo de personas que vas a atraer, que se van a acercar a ti, son personas igual a ti. Porque una persona que está buscando santidad no va a ir a buscar amigos en una discoteca. Una persona que está buscando santidad, con certeza estará buscando cómo ayudar a los demás. Con certeza estará buscando cómo edificarse más en la palabra del Señor, cómo instruirse. Con certeza querrá conocer más al Señor. Con certeza se estará congregando. Tendrá un pastor, tendrá una comunidad a la que forma parte. Una persona que ha decidido ser esclava y esclavo de Cristo va a decidir todos los días matar la carne y ser levantado en el Espíritu cada vez más. En Gálatas dice que si queremos ser guiados por el Espíritu Santo, no podemos satisfacer los deseos de la carne. ¿Y qué tenemos que matar? Tenemos que sujetar nuestras pasiones y deseos para que sean guiados solamente por el Espíritu. Y así podamos tener los 9 frutos del Espíritu Santo en nosotros como fruto. ¿Cuáles son los frutos de haber matado la carne, de haber dejado de pecar y tener el Espíritu Santo en ti? ¿Cuáles son? Son 9. Amor, el amor de Cristo en ti. La paz de Cristo en ti. Gozo, pero no el gozo que del mundo, porque el mundo no da gozo. Máximo puedes tener un momento de alegría, pero el gozo es el gozo del Señor. Fe, la fe de Cristo en ti. Mansedumbre, bondad, benignidad, amabilidad y paciencia. ¿Pero qué paciencia? La paciencia de Cristo en ti y el dominio propio ¿de quién? Del Espíritu Santo habitando en ti. Mientras más esclava y esclavo de Cristo seas, más fruto en el Espíritu Santo vas a tener. Ora conmigo. ¿Quieres amor? ¿Quieres paz? ¿Quieres bondad? ¿Quieres paciencia? ¿Quieres tener dominio propio, verdad? En el nombre de Jesús, Señor, yo quiero tener tu amor. Yo necesito tu paz. Yo necesito tu bondad, tu paciencia. Necesito controlar mi carácter. Necesito dejar tanta ira, tantos arrebatos de ira, de contienda, de enemistades, de pleitos, de divisiones. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido que tú me llenes del corazón de tu presencia y que a través de la presencia del Espíritu Santo hagas que yo día a día, si cada día esté más guiado por el Espíritu que por los deseos de mi naturaleza carnal, en el nombre de Jesús. Romanos 6, 17 al 18. Romanos 6, 17 al 18, voy a tomar un poquito de agua. Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, ¿sí viste? Se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. ¿De qué justicia? De la de Dios. Cuando, en mi caso, les voy a compartir un poquito de mi historia, que muchos ya la saben, pero otros no. Como todas las personas que estamos alejados de la vida de Dios, Satanás nos pone una venda que nos tiene entenebrecido el entendimiento y nos tiene alejados de la vida de Dios. No era mala persona, pero sí era pecadora consumada. ¿Por qué? Porque eso hacemos cuando estamos sin el Señor. Y entonces, todas las obras de la carne, casi todas, me daban mucho placer y satisfacción. Juzgar, calumniar, mentir, la fornicación, alcoholismo, las fiestas y todo lo que me alejaba de la vida de Dios.
una vez que recibo a Jesucristo en mi corazón, viene el Espíritu Santo, me llena con su presencia, me justifica ante el Padre, me reconcilia con Dios y ocurre una operación espiritual que mi espíritu empieza a tener vida y empieza a buscar las cosas del Señor. Me dejan de importar las discotecas, las fiestas, los clubes, todas esas cuestiones banales, y mi espíritu empieza a buscar alimentarse de la palabra del Señor, a servirlo, a orar, a interceder, a buscar santidad, que antes la palabra santidad me parecía hasta motivo de burla. Mi espíritu empieza a buscar santidad, empiezo a buscar dónde congregarme, empiezo a leer la palabra, empiezo a instruirme, empiezo a orar y a clamar al Señor para que me use, y el Espíritu Santo empieza a hacer su obra en mí. Lo mismo puede ocurrir contigo, porque el Señor no hace acepción de personas. Antes era esclava del pecado. Me hice desobediente en mi corazón, pero habiendo sido libertada del pecado por el precio de sangre de Jesucristo, me convertí en una sierva de justicia. Y ahora, en lugar de vivir bajo la opresión del pecado, porque el pecado te da opresión. Para todos los hombres y mujeres que están en adulterio, tal vez sea divertido 1, 2 o 3 semanas, pero la paga del pecado te va a quitar el hogar, y vas a perder a tus hijos, y vas a perder todo. Tal vez estés divirtiéndote, tomando, drogándote, en un montón de lugares pueda ser divertido, pero después la paga de ese pecado te va a traer muchas consecuencias. Tal vez estés haciendo un montón de cosas en el mundo que te están alejando de la vida de Dios, pero la paga del pecado de lo que estés haciendo va a tener consecuencias graves en tu vida, en tu salud y con tus generaciones. Ora conmigo. Señor, yo quiero ser libertado del pecado. Yo quiero convertirme en un siervo de justicia y no de injusticia. Quiero entregarte hoy mi desobediencia que me ha estado llevando al pecado. Y te pido que me justifiques, que me redimas, que me limpies. En el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que tú seas el dueño y Señor de mi corazón. Si tú no has aceptado a Jesucristo, hoy es el día, repite conmigo. La Biblia dice que tienes que confesar con tu boca y creer por fe que Él resucitó de los muertos. Al hacerlo, vas a ser considerado hijo de Dios, hija de Dios. Al hacerlo, vas a formar parte del cuerpo de Cristo. Y al hacerlo, vas a ser justificado por tus pecados. Repite conmigo con todo el corazón. Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco que moriste por mí. Reconozco que estás vivo. Hoy te pido que pongas tu nombre en el libro de la vida. Hoy te constituyo como mi único y legítimo Salvador. Hoy te pido que hagas de mí una esclava y un esclavo de Cristo. Y hoy te pido que me hagas un siervo de justicia. En el nombre de Jesús. Una oración poderosísima la que acabas de hacer. Le acabas de entregar el corazón al Señor de señores. ¿Satanás se va a quedar quieto? No. ¿Por qué? Porque era el dueño de tu alma. Pero por eso te digo que en el nombre de Jesús busques una iglesia, busques un lugar donde te puedas congregar, busques gente que pueda orar por ti, buscas gente que te pueda instruir en la palabra del Señor. Busques estar siempre en comunidad, porque una oveja suelta, el lobo se la come. Satanás viene a robar, matar y destruir, pero con la oración que acabas de hacer, has recibido al Señor como tu Salvador, y Él empezará a perfeccionar la obra que has hecho, que empezó en ti. Cuando tú eres siervo de justicia, cuando tú te conviertes en esclavo de Jesucristo, cada día más libertad, más gozo y más vida vas a tener. La palabra de Dios dice que Jesucristo ha venido para que tengamos vida y una vida
en abundancia. Ahora vamos a aprender cuál es la paga del pecado. Romanos 6, 19, 21. Romanos 6, 19, 21. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de su carne. ¿Por qué está diciendo esto Pablo? Porque Pablo fue llevado al tercer cielo y recibió sabiduría de lo alto. Pero si es que él hablaría con la sabiduría que recibió, nadie le va a entender. Por eso es que le está diciendo, hablo en términos humanos, a causa de la debilidad de su carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos de la impureza y la iniquidad, para iniquidad, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Te explico. En mi caso, cuando estaba en el mundo, los miembros de mi cuerpo estaban entregados para la impureza y la iniquidad. Me daba igual el tipo de películas que veía, si es que eran de sexo me daba igual el tipo de conversaciones que conversaban en las reuniones, los chistes de doble sentido me encantaban, es más los contaba, y mientras más colorados mejor. El tipo de amigos que tenía también me daba igual. Pero cuando llega el Espíritu Santo en mí, los miembros de mi cuerpo ya no son esclavos del pecado, sino que son esclavos de Cristo. Y al ser tu cuerpo, los miembros de tu cuerpo, esclavos de Cristo, tus ojos, ¿qué empiezan a querer ver? Empiezan a querer ver lo bueno, disfrutas la naturaleza, te apasionan, te conmueven los animales porque son su creación. El tipo de series que ves, ya no puedes ver series de criminales ni de asesinos en serie. Yo desayunaba con CSI Miami y CSI Nueva York, eso hacía yo. Ahora sería imposible desayunar con sangre. ¿Con qué desayuno? Le sigo al pastor Miguel Núñez, desayuno con Sugel Michelén, desayuno con John MacArthur, desayuno con muchos pastores, desayuno con mis prédicas, desayuno con alabanza, con adoración y en oración. Tengo miles de desayunos con personas llenas del Espíritu Santo, en oración, planificando ayudas, misiones, entregas, visitas. ¿Qué otra parte de mi cuerpo fue redimido? La boca. ¿Qué hablaba cuando era esclava de la injusticia y cuando hablaba era esclava del pecado? ¿Qué hablaba la boca? ¿Qué tipo de sandeces y de groserías y vulgaridades sale de tu boca cuando estás en el mundo? Cuando eres esclavo de Satanás. Insultos, malas palabras, juzgamientos, burlas, chistes de doble sentido. ¿Qué habla ahora la boca de alguien que tiene el Espíritu Santo? ¿Qué habla? Sabiduría, bondad, amor, paz, bendiciones. Ora conmigo. Señor, yo hoy te entrego todos los miembros de mi cuerpo para que sean santificados. En el nombre de Jesús, haz que mis ojos empiecen a mirar tu creación a través de tu Espíritu. Haz que me quede exhorto de la maravilla, de la magnificencia de tu creación. Haz que empiece, Señor, a disfrutar de todo lo que dispusiste para mí a través de tu creación que es preciosa. Quita de mí toda impureza. Cambia mi mente. Transforma mi mente. Renueva mi mente a través del Espíritu Santo. Haz que empiece a pensar las cosas que te agradan, a escuchar todo lo que te agrada. Redime mis oídos, mis manos, mis pies, mi corazón. Límpiame con tu sangre santa, Señor. Haz que todos mis cuerpos se presenten como miembros esclavos a Cristo, a tu justicia para santificación. Y dice Romanos 20, porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. La paga del pecado es muerte espiritual.
La paga del pecado te aleja de la presencia de Dios, ya aprendimos hoy. Y venimos de una tradición religiosa que nos enseñaron el pecado venial, el pecado mortal, el pecadito, el pecadote. No existe. La paga del pecado es muerte. Ora conmigo. Hoy me quiero despojar, Señor, de esa tradición religiosa que me enseñó algo que no es bíblico. Pecado es pecado para ti y genera muerte. Y yo no quiero dejar una herencia de muerte a mis hijos ni a mis generaciones. Yo no quiero dejar como herencia a mis generaciones que tú puedas estar ausente de ellos y les mires el rostro. Yo quiero dejar gracia, favor, justicia y obediencia en mí y en mis generaciones. Por eso en el nombre de Jesús, hoy tengo conciencia espiritual de lo que significa pecar, porque es muerte. Me aleja de ti. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y yo te quiero ver. Y yo quiero que mis hijos te vean. Y yo quiero que mis nietos te vean. Por eso hoy en el nombre de Jesús te pido que trabajes de tal manera en mí y que puedan verte a través de la coherencia que estoy teniendo con tu palabra, Señor. De corazón me arrepiento de toda esa actitud pecaminosa que he estado teniendo, como que le tomo a la ligera. Total, me puedo ir a confesar con el sacerdote más tarde. Pero salgo del confesionario y sigo viviendo igual. Hoy no quiero hacer eso, Señor. Hoy quiero tener conciencia santa de que a quien ofendo es a ti. Y no lo quiero seguir haciendo. Dame santidad, dame convicción y dame libertad en ti en el nombre de Jesús. Amén. Mientras hay pecados que son más fáciles de matar, hay otros que están enquistados. Los pecados sexuales son muy difíciles de salir. Están metidos en el cuerpo. No, busca oración. Busca gente que ore por ti. Y no dejes de orar y orar y orar hasta que se vayan en el nombre de Jesús. Romanos 6, 22, 23. Romanos 6, 22, 23. Un poquito de agua. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ok? ¿Qué pasaba cuando estábamos, antes de haber sido libertados de nuestros pecados? ¿Qué éramos? Que teníamos como fruto la perdición, ¿verdad? La pérdida. No hay manera de poder ganar en el reino de los cielos con el pecado. El pecado solamente te genera pérdida, destrucción y muerte, por más divertido que sea. Conozco a una amiga, Nicole, que ha crecido un montón y me decía: Mafi, qué duro es ser cristiano. Qué duro que es, porque mientras más conozco al Señor, es más demandante. Este proceso de santidad es más duro. Le digo, por supuesto. ¿Quién te dijo que ser cristiano era divertido? Matar la carne cuesta. Pero qué maravilloso que es cuando día a día empiezas a alejarte del pecado, que empieza a crecer en ti un fruto de justicia y, como dice la palabra, tienen un fruto de santificación. Ora conmigo. No tenía idea que si dejaba de pecar iba a tener dentro de mí un fruto de santificación. Lo quiero para mí, lo quiero para mi vida y lo quiero para mis generaciones, Señor. Hoy te bendigo el corazón para que busques santidad. Hoy te bendigo el espíritu para que empiece a tener vida y empiece a buscar las cosas santas del Señor. Como resultado de la santificación, vas a tener nada más y nada menos que la vida eterna. Está en juego tu alma por la eternidad. Tu alma puede pasar por la eternidad en el cielo, en el seno de Abraham,
o puede pasar por la eternidad en el Seol junto a Satanás. No existe purgatorio en la Biblia. No hay segunda oportunidad. La paga del pecado es muerte y punto final. Ora conmigo. Padre, esto es serio. Por eso en el nombre de Jesús te entrego mi corazón. Redímelo, santifícalo, purifícalo y llénalo de tu presencia. Me tomo de tu diestra para que tú me ayudes día a día a dejar de pecar. Te entrego todos los miembros de mi cuerpo porque quiero ser un sacrificio agradable a ti día a día. Haz que tenga conciencia de lo que miro, de lo que oigo, del tipo de palabras que dejo que ingresen a mi corazón. Apártame de toda la gente que me está alejando de ti, apártamela, no importa. Con certeza me darás gente preciosa. Lléname de pureza. Purifica mis pensamientos. Purifica toda mi vida, mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Hoy te bendigo todo tu ser, en el nombre de Jesús. Efesios 4, 17, 19. Efesios 4, 17 al 19. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles, los paganos, en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos, están separados de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Voy a tomar agüita. Cuando no tienes al Espíritu Santo, tu cuerpo se llena de todo tipo de deseos, pasiones, te extravías en la vanidad de tu mente, porque el príncipe de este mundo te tiene entenebrecido el entendimiento, te tiene cegado, no entiendes nada de las cosas de Dios, te tiene separado de la vida de Dios por la ignorancia que tenemos y nuestro corazón se vuelve duro. Nos volvimos insensibles y nos entregamos a todo tipo de sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Estaba en Miami recién, estaban haciendo un comercial de leche, de alguna cuestión con una modelo con el poto al aire, para vender leche. Todo tipo de productos ahora se publicitan con cuerpos de mujeres. Todo es sensualidad. Todo es sensualidad. La pureza no vende. Pero sin pureza, sin santidad no podrás ver a Dios. Mujeres, tengan presente cómo se están vistiendo. Menos es más en el mundo. Pero en el reino, más ropa es mejor. A un hombre le atrae más una mujer que se vista decentemente que una que esté mostrando todo. Y pregunten a todos los hombres. Santidad, pureza, discreción, son atributos de tener al Espíritu Santo en tu vida. Oren conmigo porque el tema de la sensualidad es algo que está, desde niñitos ya les meten sensualidad. En el nombre de Jesús, hoy te pido, Señor, que redimas mi condición carnal de todo este pecado de sensualidad. He sido insensible. He tenido el corazón entenebrecido y duro. Mi mente ha estado cautivada a todas las cosas del pecado. Pero hoy en el nombre de Jesús ya no quiero seguir teniendo todo tipo de impurezas en mí. Haz que viva de una manera digna, santa, prudente, casta, porque eso te agrada. Tal vez no esté de moda, pero cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasa. Haz que empiece a dar un ejemplo en mi casa, con mis hijos,
con mis nietos, con mis nietas. Que la manera de hablar sea casta. Que todo lo que yo hable te agrade a ti, que sea santa. Que no existe una sola palabra que salga de mi boca que genere pecado o haga pecar a los demás. Ora conmigo. Hoy te pido, Señor, que a través del Espíritu Santo me ayudes y me purifiques la manera que estoy teniendo al hablar. Que purifiques mi mente y mis pensamientos, porque tu palabra dice que tal como piensa, tal es Él. Lo que tú piensas, eso es lo que eres. ¿En qué tipo de cosas estás pensando? Si en tu mente, por tu naturaleza carnal, y porque has tenido por años esclavitud a la carne, tu mente te lleva a la lascivia, tu mente te lleva al descontrol, tu mente te lleva a toda esta mente pecaminosa. Ora conmigo hoy. Hoy te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que redimas mi mente, mis pensamientos. Recuérdame, hoy te recuerdo que con la palabra del Señor dice esto, que tenemos que pensar en todo lo bueno, en todo lo digno, en todo lo justo, en todo lo noble, lo noble y en todo lo de buen nombre. Y eso es Jesucristo. En eso piensa. Cuando estés pensando en pornografía, empieza a pensar en el Señor. Cuando no puedas dejar de hacer algo, a cualquier vicio que tengas, empieza a pensar en el Señor y ora por santidad. Ora por pureza. Ora por castidad. Ora por eso. Tal vez no has orado nunca por eso, pero es uno de los atributos que vas a empezar a tener cuando tengas al Espíritu Santo dentro de ti. Qué hermoso es ver a los hombres llenos del Espíritu Santo. No se imaginan lo que yo estoy viendo ahora. Hombres que le han decidido entregar el corazón al Señor, están siendo levantados de una manera tan preciosa, sus vidas cambiadas, sus conversaciones distintas, sus planes distintos, sus esposas felices. Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento, la mente. Mira lo que hace el diablo. Te ciega el entendimiento de todos los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Una de las cosas que hace Satanás es cegarte, te pone un velo para que no puedas ver el resplandor del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? De salvación. ¿De salvación para qué? Para el alma. Cuando tienes esta venda que el diablo te pone, no ves nada. No ves nada. Por eso la gente hace lo que hace, porque no ve nada. No les importa las consecuencias que tengan. Hasta que después el Señor dice: de nadie se burla, la factura del pecado. ¿Verdad? Ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, tópate aquí los ojos, la mente. Quítame la venda que el príncipe de este mundo me ha cegado el entendimiento y que me ha tenido alejado de la vida de Dios. Quiero empezar a ver, Señor, el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo en mi vida. Y quiero empezar a vivir a la imagen de Dios, en el nombre de Jesús. Te bendigo para que todo el mundo empiece a preguntarte: ¿qué te hiciste? ¿Qué tienes? Yo quiero lo que tienes. Y cuando te pregunten, ¿qué les vas a contestar? Tengo a Cristo en el corazón. Tengo al Señor de señores habitando dentro de mí. ¿Ok? Y entonces, hoy en el nombre de Jesús, vamos a terminar este mensaje con una oración poderosa, peligrosa, pero poderosa. Ora conmigo. Señor Jesús, hoy te doy la autorización de trabajar la cruz de Cristo dentro de mí. Hoy decido autorizarte para que tú me ayudes a matar la carne día a día y a matar esta naturaleza pecaminosa cuyo amo era Satanás. Hoy le quito todos los derechos.
para que solamente sea Cristo el dueño y Señor de mi vida, de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo. Hoy decido nombrarte como el amo y Señor de mi vida, de mis pensamientos, de mis deseos, de mis pasiones. Que se haga tu voluntad y no la mía, en el nombre de Jesús. Te bendigo con santidad, te bendigo con pureza y te bendigo con obediencia, en el nombre de Jesús.